Yo creo que uno como entrenador está es para darle soluciones al jugador. Lo más importante en el juego es el jugador. Yo siempre he tenido una premisa y es que un jugador que esté bajo mi grupo, bajo mis órdenes o bajo lo que es del grupo de trabajo, siempre debe saber de la línea para adentro qué debe hacer. Ven en mí la posibilidad de dar un salto al equipo profesional, que yo creo que esa es una de las capacidades también del entrenador, el poder de convencimiento. Si tú en el alto rendimiento no tienes convencimiento, la actitud, la disposición hacia el trabajo, hacia lo que tú estás haciendo no es la mejor. Muchas veces nos dejamos llevar por metodologías de trabajo que van más enfocadas a preparar al jugador en contextos diferentes que no le dan el conocimiento de lo que es del juego. Mucha gente lo que busca es los ejercicios y tú y yo podemos hacer los ejercicios iguales. Lo que es fundamental es la información que tú como entrenador transmites al jugador. Profe, bienvenido a Felo Podcast. Un gusto y un placer tenerte aquí. Hola Felipe, ¿cómo vas? Un gusto para mí estar acá y bueno, con toda la actitud para hoy. Me alegra, profe. Para iniciar, quisiera que nos cuentes un poquito o en 2 minuticos quién eres o quién es Sebastián. Bueno, Sebastián Oliveros es un hombre de 37 años, casado, hijo de padre y madre deportistas, porque fueron personas que estuvieron en el deporte. Mi papá entrenador, mi mamá licenciada en educación física. Tengo 3 hermanos y bueno, llevo 15 años de carrera en el fútbol como entrenador. Este es mi 3er año en fútbol profesional. Soy profesional en Ciencias del Deporte de la Universidad UTCA, soy magíster en Ciencias del Deporte de la Universidad UTCA. Tengo un máster de la Academia B Magistral en España. Tengo cursos de MVP y MVP School. Y bueno, ese es Sebastián Oliveros. Y ahorita, en este momento, ¿qué rol tienes? ¿Qué función cumples? Soy el director técnico del equipo profesional, tienes razón. Como te decía anteriormente, este es mi 3er año. En el 2023 tuve la posibilidad de ser la cabeza del equipo profesional y bueno, el primer año pudimos tener la oportunidad de hacer un gran trabajo, lograr el ascenso. En el 2024 de estar en primera división, logrando para el club el objetivo fundamental que era la permanencia. Y en este 2025 con la ilusión de seguir construyendo y haciendo lo que hemos venido haciendo y por qué no ir a más. Nuestro ideal, nuestro sueño, nuestro objetivo es ir a más, y ese más es que si estuvimos cerca de clasificar en los semestres anteriores, ¿por qué no pelear una clasificación a los 8 y estar ahí dentro de los 8 en las finales? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo iniciaste y decidiste ser entrenador? Bueno, yo decido ser entrenador a los 21 años. Me acuerdo que estaba jugando en Compensar, estaba jugando Primera C, perdón, a los 20, la sub-20, estaba jugando Primera C. Como te decía anteriormente, mi papá entrenador, mi mamá también personal deporte, me decidió por estudiar la carrera de deporte, pero con el fin de ser entrenador, porque fue una persona que acompañé mucho a mi papá en su trasegar mientras dirigía, y ahí arrancó esa posibilidad. Cuando iba en 6º semestre, se dio la posibilidad de empezar en Atlético Bogotá. Ahí arranqué como arrancamos todos, haciendo nuestros primeros pinitos con un grupo de trabajo de niños sub-13, niños de escuela. Y la idea fue empezar a reconocer y a darme cuenta de lo que quería para mi futuro. Luego de eso, bueno, en el Atlético Bogotá estuve 3 años, tuve la oportunidad de ir torneo nacional sub-17, teniendo la posibilidad de hacer una buena participación. Luego paso a la Fundación Rebel. En la Fundación Rebel entré a trabajar en el proyecto que había en ese momento con el Real Madrid. Entonces, ese proyecto me permitió seguir creciendo en experiencia. Adicional a eso, poder también tener la posibilidad de competir a un nivel
obviamente formativo, pero en esa vez jugamos la Copa Claro, me acuerdo que fue un torneo que se le dio a esos muchachos y pude tener la posibilidad de participación. Y en el 2011, cuando me gradué de la universidad, decido fundar mi club, como todas las personas que salimos con grandes sueños, emprendedores. Quise tener mi espacio donde poder hacer las cosas según lo que yo pensaba, lo que yo creía, y obviamente pudiendo generar ese conocimiento que da un club, ¿no? Entonces en el 2011 fundo lo que es el Club La Masía, un club que estuvo en el norte de Bogotá, con muchos de los chicos que habían pasado en algún momento por la dirección mía y que al ver que fundé el club fueron llegando donde estábamos trabajando. Participamos en torneos de Liga de Bogotá, torneos de fútbol nacionales sub-17, y bueno, ahí fue un aprendizaje significativo porque fue del 2011 al 2014. En el 2014 tengo la posibilidad de dirigir fútbol universitario en la Universidad UTCA. Tuve la posibilidad de estar con grupos más grandes, obviamente, siendo un fútbol recreativo, pero también competitivo a la vez, porque pues, se pelean los juegos universitarios y en el cual no fue bien. Y con esa experiencia y con todo lo que se había generado en esos años, se brinda la posibilidad de estar en la convocatoria de Selección Bogotá en el año 2014, en diciembre del 2014, y bueno, afortunadamente llené las expectativas de los directivos que estaban en ese momento y tuve la posibilidad de dirigir la Selección Bogotá juvenil y prejuvenil en el torneo Suroriente. Eso fue en el mes de diciembre. Para el 2015, al ver ellos el trabajo, me dieron la posibilidad de estar como director técnico de la Selección Bogotá Sub-13 infantil. Y bueno, ahí tuve que dejar el club un poco de lado, dedicarme a la selección. Creo que hicimos muy buen proceso, un proceso muy bonito con esos chicos, porque en ese proyecto muchos de esos chicos era esa posibilidad de seguir desarrollándose y creciendo en lo que es el fútbol formativo, pero con una ruta o encaminado hacia el alto rendimiento. Eso fue en el 2015, pasamos la primera ronda, en segunda fase quedamos eliminados en Santander, en Bucaramanga, y para el siguiente año, al ver el proceso, no solo desde los resultados, sino desde lo que habíamos hecho con los jugadores, se da la continuidad del proceso, y en ese segundo proceso pudimos llegar hasta la fase final en Cartagena. Mientras estábamos haciendo ese trabajo, la gente de Fortaleza vio lo que estábamos haciendo, el profe Carlos Barato, quien en ese tiempo ya estaba aquí como manager y ya era no CEIF, sino Fortaleza CEIF, me brindó la posibilidad de entrar acá al club. Yo tuve que tomar una decisión de decir no más al club que tenía mi club, al Club La Masía, por venirme acá con la posibilidad de dirigir hacia el alto rendimiento y de seguir creciendo como entrenador. Sé que tuviste muchos éxitos al principio con Atlético Bogotá, con la selección. Quisiera que nos cuentes cuáles fueron los diferenciales, qué fue lo importante, qué tuviste diferente a los otros entrenadores para ir avanzando, para ir llegando a una selección Bogotá, y después el momento exacto y puntual de cómo te contacta el profe Carlos, a qué equipo llegas acá en Fortaleza. Ok, bueno, más que éxitos y que hacer algo diferente, yo siempre he creído en hacer las cosas de una manera organizada, de una manera disciplinada, siendo muy respetuoso hacia los grupos de trabajo que uno dirige, dándole el mayor respeto y dedicación en la planeación, organización y ejecución de lo que es el trabajo. Yo creo que eso es fundamental, uno se ve a su grupo de jugadores y que uno como entrenador le pueda ofrecer la mejor versión a ellos, eso significa mucho. Como tú dices, tuve la posibilidad de haber quedado campeón en liga con Atlético Bogotá, tuve la posibilidad de llegar a finales con el club mío, de ser competitivo. Obviamente al final
llegar a finales o no, es el desarrollo de esos chicos, es buscar ser personas, es buscar saber llegar a lo que es esa comunidad pequeña que es un club y poder generar esa buena imagen a las demás personas que van viendo el trabajo de uno. En Selección Bogotá tuvimos la posibilidad de pelear el torneo Suroriente por debajo de la edad, y algo que empieza a resaltarse mucho es cómo los jugadores que uno va trabajando se van desarrollando y se van potenciando. A partir de eso ellos también van consiguiendo algunos logros superiores que van permitiendo que el trabajo de uno se vea reflejado. ¿Qué sientes que es importante o que es importante para los entrenadores que vienen llegando o que le deben brindar importancia, aparte de, lógicamente, planificar, que es lo básico? ¿Qué más le diste importancia en ese momento? Y orden, lo que tú dices, el orden para el equipo. Al desarrollo del jugador. Yo creo que cuando tú desarrollas al jugador, desarrollas al grupo como tal, en lo que tú quieres, en que crezca individualmente y colectivamente, ese es el trabajo al final de los entrenadores. ¿Y cómo lo hacías? A partir de una metodología que permitiera al jugador realmente prepararse para el juego y no prepararse para otras cosas. Muchas veces nos dejamos llevar por metodologías de trabajo que van más enfocadas a preparar al jugador en contextos diferentes que no le dan el conocimiento de lo que es del juego. Desde que tuve la oportunidad de tener mis primeros grupos de trabajo, siempre he creído que los jugadores, los niños, los jóvenes deben prepararse para aprender del juego y a partir de aprender del juego poder competir y poder desarrollarse como jugadores a partir de un contexto, sin desconocer la parte física, sin desconocer la parte psicológica, sin desconocer cada una de las estructuras que envuelven al jugador. Pero creo que cuando uno arranca, uno está solo y a partir de estar solo debe de enfocarse y decidir en qué hago más fuerte a mi grupo de trabajo, en qué hago más fuerte a los jugadores que yo dirijo. Y a partir de eso creo que marca mucho uno el camino. Yo siempre he tenido una premisa, y es que un jugador que esté bajo mi grupo, bajo mis órdenes o bajo lo que es del grupo de trabajo, siempre debe saber de la línea para adentro qué debe hacer, para qué debe trabajar, por qué debe entrar, y no entrar al campo de juego esperando un entrenador hacia ellos que ellos resuelvan las situaciones solamente por su talento o por su capacidad individual. Obviamente la capacidad individual, el talento y todo eso ayuda a potenciar y a que cada vez que ellos vayan creciendo en el juego les saquen mayor ventaja, pero creo que por ahí parte ese principio y ese desarrollo en el tiempo de los chicos que uno va dirigiendo. ¿Y cómo le transmites ese quehacer dentro del campo al jugador? Aparte, analíticamente o en ejercitaciones. Yo creo mucho en el juego. Yo siento que cuando uno como entrenador en divisiones menores quiere ser más protagonista que los jugadores, y no solo en divisiones menores, hasta en fútbol profesional, quiere ser más protagonista que los jugadores, ahí erra. El juego como tal es un juego y hay que darle dinámica, dinamismos, por así llamarlo también, que le permitan poder tener el conocimiento a partir del mismo juego, la cantidad de repeticiones que te da, la cantidad de situaciones que tú puedes simular para que lo que tú quieres enseñar lo vaya aprendiendo el jugador. Obviamente no estoy en contra de lo analítico, no estoy en contra de situaciones que tú tengas que parar, corregir, hacer solamente con el jugador, pero creo que el mayor aprendizaje del jugador se da a partir del juego y de la repetición de esa situación. Profe, ¿es posible que nos des un ejemplo de, digamos, no sé, que quieres representar las coberturas, que quieres representar, no sé, el recuperar la pelota? Entonces, ¿puedes darnos un ejemplo de cómo le transmitirías algún concepto al jugador? Mira, más importante, al final los ejercicios, mucha gente lo que busca es los ejercicios, y tú y yo podemos hacer los ejercicios iguales. Lo que es fundamental es la información que tú como entrenador transmites al jugador. El ejercicio puede ser el mismo, pero la información que tú das para retroalimentar es diferente. Y a medida que tu retroalimentación e información sea efectiva, el jugador va a ir creciendo y va a ir poder desarrollando. Que tú puedes hacer el mismo ejercicio los dos podemos hacer el mismo ejercicio, pero si tú haces el mismo ejercicio sin correcciones o con los mismos errores, puede ser que el juego te vaya llevando a soluciones, pero puede ser que se demore más o que al final no se encuentre la solución que el mismo juego determina.
Entonces, en cualquier juego, en cualquier situación que yo te diga de presión, de salida, de posicionamiento, de posesión, de un simple rondo 4 contra 2, hay información, hay situaciones que se transmiten para que el jugador pueda cada vez crecer, dar solución y a partir de eso trasladarlo al juego, que es al final lo que todos queremos al final ver. Total, profe. Bueno, retomando en lo que íbamos, profe, ¿cómo fue el momento? ¿Quién te contactó? ¿A qué equipo llegaste? De pasar del fútbol aficionado a Fortaleza, que es un club profesional. En el 2016, como te contaba, 2015, el profe Carlos Barato Balzonal, que estábamos haciendo el seguimiento de los jugadores que teníamos de Fortaleza en la selección, y él ve el crecimiento, el desarrollo de esos chicos, vio todo el proceso y pues quedó agradado con lo que estábamos haciendo. De hecho, cuando se acaban los partidos allá, una vez me acercó para felicitarnos por el trabajo hecho y sobre todo pues por el trabajo que se venía haciendo con los jugadores que teníamos en ese momento, que era Robert Lara y Juan Pablo Moreno. Me cita acá al club para una reunión. En esa vez se da la posibilidad de llegar acá. Yo entro en una categoría sub-15. En ese tiempo me acuerdo que la liga la dividían en los élite, ascenso y promocional. Acá en el club, obviamente, como es un club profesional y al ser tan grande, en sus escuelas y fuerzas básicas tenía el grupo principal de la edad. En ese año era el año 2000, chicos nacidos en el año 2000, entonces el año 2000 élite lo tenía el profe David Barato. Después venía un grupo ascenso, que lo tenía el profe Osvaldo Reyes. También había otro grupo que lo tenía el profe Cristian Páez. Y a mí me dieron el grupo promocional, que era como la vacante de un profesor que en ese momento había salido. Yo la asumo, no tenía ningún problema. Al final uno como entrenador, más allá del nivel o la situación, lo que le interesa es mostrar su trabajo, arrancar, tener la posibilidad de desarrollar. Y tuve la posibilidad con esos chicos que, aunque eran de un proceso más formativo que encaminados hacia el alto rendimiento, pudimos desarrollar y generar ese aspecto de evolución y de rendimiento, de tal manera que fueron creciendo, fueron evolucionando y se pudo generar un grupo de trabajo chévere, donde tengo muy bonitas experiencias. Creo que el que más pudo aprender de ese proceso fui yo como entrenador, porque tuve que adaptar muchas situaciones a un contexto donde era menos favorable que de pronto con otros grupos de trabajo, pero creo que se hizo de buena manera y así se cerró el 2015. En el año 2016 tuve la posibilidad de tener ya el grupo sub-17 de torneo nacional, pero el B, que era un año por debajo de la edad. Entonces era todo el grupo de la misma edad por debajo, y pues se hizo ese proceso pensando en que ese grupo para el año siguiente fuera el grupo que representara al club en el sub-17A. Cuando arrancas con equipos que vienen en formación, que tienen más un objetivo de formación, de iniciación, se presentan diferentes situaciones, como no llegó el niño por el colegio, de pronto no llegó porque le dio pereza o amaneció enfermo, diferente al alto rendimiento en lo que estás ahora, profe. ¿Cómo sorteabas esas situaciones frente a que pues tenían que mejorar, tenían que evolucionar, y igual evolucionaron, igual tenías que darle un manejo al grupo? Eso lo he tenido desde que arranqué y yo creo que esa es una de las capacidades también del entrenador, el poder de convencimiento para generar que el jugador, por más formación que sea, tenga el compromiso de estar y de poder participar en todas las actividades que tenga el grupo. La verdad que yo en eso no tuve ningún problema. Obviamente cuando arranqué pues se va arrancando, se van conociendo, se va generando, y a medida que el trabajo se va haciendo significativo, pues creo que pasa a un segundo plano eso. Los mismos chicos, los mismos jugadores empiezan a llegar, a asistir, a estar, y así la gente crea que en el alto rendimiento no fallan. Y te digo lo mismo, si tú en el alto rendimiento no tienes convencimiento, la actitud, la disposición hacia el trabajo, hacia lo que tú estás haciendo no es la mejor. Entonces yo creo que eso va más en el poder de convencimiento, de desarrollo, de
de saber cómo tú gestionas tu grupo de trabajo, sea en el nivel que sea, para que todos vayan comprometidos hacia lo que se quiere. Profe, retomemos, vamos en que llegaste a Fortaleza, a la sub-15 promocional, a la Sí. 2000 promocional. 2000 promocional. Exactamente. Ahí que... Luego ¿qué sigue? paso al sub-17B, como te decía anteriormente, tengo la posibilidad de hacer un buen año. Ahí digamos que el club decidió que yo debería bajar a la sub-15A, porque salió ese torneo nacional, era el primer año del torneo nacional sub-15, entonces tuve esa posibilidad, esa participación, y era una edad que a mí se me facilitaba mucho porque tenía el conocimiento de haberla dirigido en Selección Bogotá, o sea que el nivel de los chicos a nivel nacional lo conocía, lo traía muy reciente, entonces dirigí ese grupo. Creo que también tuve una enseñanza muy bonita con ese grupo porque era un grupo que cognitivamente era muy fuerte, era un grupo que la verdad que yo como entrenador me exigían todo el tiempo porque lo que yo pensaba que era para llevar en al cabo de un tiempo se aprendía más rápido y te generaba que había que llevarlo más rápido al punto que tú les decías A y ya ellos después decían A, B, C y el conocimiento era construido de parte y parte continuamente. Entonces, un grupo chévere, llegamos a competir a nivel nacional a instancias muy fuertes, hasta semifinal nacional, donde quedamos eliminados por Estudiantil en la semifinal, y en los torneos de liga acá también llegamos a pelear hasta lo último. No quedamos campeones en ninguno de los dos torneos, pero creo que hicimos muy buen proceso. Era un equipo que desarrolló muchos de los conceptos que yo tenía como entrenador y que ellos se desarrollaron un montón como jugadores, como personas, y en el cual pues pude crecer mucho, ellos crecieron mucho, y ahí ya el profe Carlos, que es el que estaba como manager y presidente ya creo que en esa época, ven en mí la posibilidad de dar un salto al equipo profesional, y doy ese salto con la conducción del profe David en el año 2018, que él está en la sub-20 y ese año lo pasan al equipo profesional. Entonces arranco como asistente técnico del equipo profesional en el año 2018. En ese 2018 estoy como asistente nada más. En el 2019, por construcción del club, por decisiones, sigo asistiendo al equipo profesional. Hay otro asistente que es Marco Canchila, quien llega al club, y tanto él como yo dirigimos la sub-20A y la sub-20B. Entonces trabajamos como de la mano con el equipo profesional en ese canal de comunicación. Entonces yo tengo la posibilidad de ir al sub-20A y estar como asistente del equipo profesional. Ahí tengo la doble función. También tuvimos un año espectacular, tuve un grupo sub-20 muy bueno, en la cual muchos de esos jugadores hoy están jugando primera división, y la verdad que ese año logramos tener ese grupo, y no solo desarrollarlo, sino llevarlo a también a instancias muy buenas. No ganamos tampoco, y ahí es donde te hago la reflexión un poco, que al final no levantamos el trofeo, pero sí hay un reconocimiento al trabajo y la evolución significativa de todos los jugadores que uno va desarrollando, y de ese grupo cómo lo hacía, ¿no? Porque ese equipo también jugó muy bien. Y en el equipo profesional como asistente, ese año llegamos a cuadrangulares, peleamos hasta la última fecha con Boyacá Chicó, la posibilidad de pasar a la final, y bueno, ahí perdimos esa posibilidad de pelear por una final de fútbol profesional. Eres un entrenador que ha hecho el proceso, que has ido avanzando paso a paso, escalón por escalón, y me imagino que descubriendo cosas nuevas por implementar, de pronto características tuyas que te han servido y que sirven para ir avanzando, y pues que, entre comillas, te ha servido para un éxito que todos los entrenadores buscamos. Y quisiera que tú me dijeras qué características son importantes para un entrenador para llegar donde tú estás,
y qué conocimientos son importantes para llegar a donde tú estás. Bueno, yo creo que uno como entrenador va evolucionando igual que los jugadores. A medida que está más arriba, cada vez tiene que evolucionar y dar más de lo que es uno. Si tú me preguntas que si hoy en día hago lo mismo que hacía hace 6 años, 7 años, digo que no, es muy diferente. Si te digo que lo que hacía 3 es lo de ahora, seguramente algunas cosas sí, otras cosas no. ¿Qué has cambiado? Yo creo que muchas veces uno va cambiando de situaciones que van siendo efectivas y en otras que no. Hay algunas que uno cree en su momento que son efectivas, trabajos, planeaciones, situaciones, y después se da cuenta que no son tan relevantes. Pronto se puede llegar a ese mismo punto con algo más simple o con algo diferente. No te puedo decir simple, complejo, sino con algo diferente. Entonces, creo que el estudio permanente y la capacidad que tengo de querer aprender siempre es determinante. No me conformo con lo que ya hice o con lo que ya sé, y a partir de creer que esa receta funciona no ir a más. Siento que uno como ser humano siempre tiene que ir girando la rosca, ir generando mayor conocimiento, porque lo que hoy sirvió seguramente más adelante no sea el resultado o lo que se necesita. Creo que los mismos grupos te van dando a ti señas y te van indicando el camino en muchas cosas. Entonces, sé que hay algunos entrenadores que se casan con una forma y es esta, y si no es esta, pues no, y se llevan a la gente. Yo creo que uno debe tener sus parámetros claros, su idea, su trabajo, su modelo, pero que también es importante reconocer la característica de los jugadores y las capacidades que se tienen para poder llegar al fin, y el fin es poder ganar y ser competitivo al nivel que estás y poder desarrollar y evolucionar a los jugadores o al grupo de trabajo que tú tienes. Siento que las características de un buen entrenador es, como te digo, el conocimiento. Eso es fundamental. Cuando tú tienes conocimiento, tienes esa capacidad de convencer al jugador de lo que tú transmites y de lo que generas. Creo que el manejo de grupo no es ser permisible. El manejo de grupo es saber que hay unos parámetros en los cuales todos nos movemos, y a partir de eso ir todos encaminados a eso. Hay manejos de grupo un poco más fuertes, unos poco más laxos, pero no significa que el entrenador que tiene manejo de grupo es aquel que es laxo y que permite cosas. No veo la forma de eso. Al final la palabra manejo de grupo es estar liderando un grupo y que todos vayamos encaminados a lo mismo. Siento que un entrenador debe saber de todo hoy en día, como se ha vuelto esta profesión. El conocimiento es fundamental. Creo que el entrenador tiene que estar en muchas áreas de su conocimiento a la vanguardia y saber poder, sin querer pasar ni meterse en el trabajo de los profesionales, porque es muy importante respetar el profesional de cada área, pero sí estar enterado y saber que lo que está trabajando cada área va encaminado hacia lo mismo. O sea que hay un liderazgo también disciplinar de cada disciplina, poder encaminarlas hacia una misma ruta. Hay que tener la capacidad de saber comunicar, porque muchas veces hay gente en esta profesión, entrenadores que conocen mucho, que te hablan muy bien del juego y todo, pero que al poderlo pasar al campo, al poderlo pasar efectivo, es difícil. Y creo que eso también es muy importante, saber comunicar, no solo desde la parte del habla, sino desde la parte gestual, desde la parte de explicación, desde la parte de los trabajos mismos. Uno comunica a partir de los trabajos qué es lo que quiere, cómo lo quiere y para dónde lleva el grupo o cómo lo desea. Entonces creo que son muchas áreas las que lleva un entrenador y en las cuales uno nunca termina de aprender, uno nunca termina de saberlas todas, uno nunca termina de tener un conocimiento absoluto. Y como te digo, lo que hace 4 años era 5, hoy en día son otras, y esta profesión tiene eso, esa constante evolución. Sí creo que las experiencias que tú vas teniendo te van dando una coraza, un pergamino, un abanico más grande de opciones, pero que al día a día tú tienes que estar en el presente dando tu mejor versión y siendo competente para lo que es tu profesión. Profe, 2 cositas. Pues para mí,
antes de preguntarte, es una de las cosas, los conocimientos, tú hablas de un conocimiento que tiene que tener, el entrenador tiene que tener conocimiento, que puntualmente qué conocimientos debe tener, primero eso, y segundo, para mí, no todo el mundo puede ser entrenador, o bueno, pueden ser entrenadores hasta un punto, pero si de pronto anhela o tiene la ilusión de llegar al alto rendimiento, como tú lo estás haciendo ahorita, creo que hay características que ustedes tienen, que son natas, que tienen que tener y así es. Y de pronto uno puede llegar, pero por otra línea. Esa capacidad de liderazgo para mí es bien, bien, bien importante y que no todo el mundo la tenemos porque la personalidad de cada persona es diferente. Entonces quería ahondar un poquito más, eso lo hacemos ahorita, pero principalmente lo del conocimiento. Pues el conocimiento es algo que tú como entrenador, yo creo que uno como entrenador está es para darle soluciones al jugador. Lo más importante en el juego es el jugador, futbolista. Y a partir de que tú como entrenador sepas y puedas darle herramientas al jugador para que pueda competir mejor en las fases del juego, creo que ahí está el conocimiento de lo que te digo. Desde que tú tengas unos parámetros claros, una idea clara, que vaya en una secuencia en la cual el jugador entiende el por qué y para qué se hace, entonces es eso. Y pues el jugador necesita de ti todos los días como tú necesitas todos los días de él. Hay situaciones que se vuelven ya automáticas o como llamamos de automatismos, pero hay situaciones que se vuelven en las cuales son aleatorias y necesitan de información a partir de lo que tú ves y de lo que él percibe adentro. Entonces, es esa conexión entre jugador y entrenador para el desarrollo de diferentes situaciones. El conocimiento del juego. Conocimiento del juego, por supuesto. Conocimiento del juego y de todo lo que pasa alrededor de él, que ayuda a que se pueda competir mejor. ¿Puntualmente qué es? ¿Puntualmente en qué sentido? Digamos, no sé, bueno, mi rol es la parte física. Sí. Mi rol es la parte física, eso podría ser uno. Entonces tu rol es la parte física, el conocimiento desde tu área, para que cuando tú le digas a un jugador el por qué lo hace, sepa que lo que hace está sirviéndole para lo que se quiere y que lo que tú estás haciendo está haciendo de manera correcta y que al final el jugador empieza a ver los resultados y el desarrollo de tu trabajo. La parte táctica es lo mismo. Si tú le dices a un jugador, mira, hacemos esto, por esto, esto y eso, al final la competencia sale, o él se desarrolla como jugador, crece y empieza a encontrar herramientas que lo ayuden a crecer, pues él empieza a generar esa credibilidad y ese conocimiento hacia lo que tú manejas. Ok, conocimiento de la parte física, de la parte táctica y tú inicialmente ¿dónde lo encontraste? Pues como todos arrancamos en la universidad, arrancamos con los principios básicos, con esas bases de aprendizaje que le van dando a uno, pero indudablemente que esta carrera tiene mucho conocimiento y si tú no vas más allá buscando conocimiento en otros campos, en otras áreas, en otros sitios o no solo en la universidad en la que arrancaste, sino como te dije, haciendo máster, haciendo cursos, viendo el juego, escuchando otros entrenadores, teniendo experiencias que te vayan marcando el camino para no cometer los mismos errores que ya habías cometido. Cuando tienes retroalimentaciones continuas de tu trabajo, evaluación, seguimiento para poder seguir creciendo. Cuando tienes esa posibilidad de tener profesionales o gente que te ayuda a crecer desde diferentes áreas para que puedas tener esa vanguardia en lo que quieres. En los libros, indudablemente, creo que es la persona que se niegue a leer en esta profesión o en cualquiera, la mejor forma de llegar al conocimiento también es a través de eso, estando en cursos, charlas, retroalimentaciones, la competencia misma te va dando parámetros. Entonces, voy a ponerte un ejemplo, uno en las categorías menores, hubo un momento en que se decía que la parte física no era importante, pero cuando tú sales a competir, y más en este país donde socioculturalmente hay diferentes chicos o hay situaciones en las cuales ves jugadores con un desarrollo muscular o superior o capacidades físicas condicionales que se imponen ante el juego, empiezas a entender que no solo es una parte, sino que es una estructura de muchas situaciones. Cuando empiezas a ver que no solo es tener esas condiciones físicas, sino también tener
jugadores que te permitan desarrollar una idea la cual tú piensas, sientes, crees. Cuando tú empiezas a ver diferentes momentos o entrenadores que tienen diferentes características de juego, entonces también te ayuda a ti como entrenador a prepararte para evitar que esas fortalezas de ellos te hagan daño a ti, las fortalezas tuyas, como cada vez les pueden hacer más daño a ellos. Y al final se trata de eso, de ese día a día, esa retroalimentación, ese conocimiento continuo, y a partir de eso poder ser mejor entrenador y ver qué te sirve, qué sumo y qué de pronto va quedando a un ladito. En tu experiencia, ¿cuáles son los errores más constantes o más grandes que cometen los entrenadores cuando están comenzando? Creo que muchos entrenadores, y seguramente pues también me ha pasado que uno cree que lo que hice en un año se puede replicar en el siguiente. Entonces, que lo que hice con un grupo es volver a pasarlo a otro. Y como te decía, indudablemente cada grupo, cada ser humano tiene algunas características que te permiten evolucionar, te permiten ir a más. El creer que el conocimiento es absoluto, entonces creer que uno siente y piensa que se las sabe todas, y al final no creo que haya una persona en el mundo que se las sepa todas, por más nivel top que esté a nivel mundial. Creo que todos tenemos circunstancias en las cuales tenemos que seguir aprendiendo, retroalimentándonos, vivenciar y creer en lo que uno hace para poder retroalimentar y ir dando ese giro de rosca que uno tiene. Bueno, mucha gente cuando está creciendo, y como tú lo decías, por querer generar carácter, cree que es generarlo a partir del miedo, de la imposición, y creo que el respeto y la capacidad tuya como entrenador se va dando a partir de lo que es la credibilidad del grupo hacia ti, no de la imposición, sino de la credibilidad. Entonces, son muchos aspectos, creo que en los que la gente va fallando, y al final lo que yo te digo, la disciplina. Yo soy una persona convencida que cuando tú todos los días sumas la monedita de trabajo, eso al final del camino se vuelve en un interés compuesto, que se vuelve en esa bola de nieve grande que va sumando y que crece en cantidades, porque la gente siente que solo es la monedita que echa en el día, pero no, lo que no piensa es que las monedas que ya sumaste te ayudan a que esta moneda o a que este ahorro cada vez sea más grande en conocimiento. Y es como una metáfora llevándolo a educación financiera de lo que es el interés compuesto. Lo mismo es en el entrenamiento, es como tú vas generando conocimiento que te va permitiendo cada vez que enseñas algo nuevo tener una bola de nieve más grande que te arrastra todo y te va llevando a ser competitivo y a estar donde tú quieres estar. Profe, ¿cuál es esa monedita que tú día a día? Para mí es lo más importante del día. Cada vez que me levanto, obviamente tengo todas mis actividades personales, familiares y laborales, pero lo más importante que yo tengo en el día es el entrenamiento. Digamos que es la actividad fundamental y donde las personas que tengo a cargo, donde los jugadores, donde todo el mundo merece de mí que yo esté en mi mejor versión, y me preparo y me enfoco para que lo que planeo, organizo, pienso y siento que se debe hacer, se haga. Obviamente tú muchas veces planeas algunas cosas y algunas veces sale el 100%, otras veces seguro lo que planeaste o piensas no salió de la manera que es. Y lo más importante es que tú sepas que lo que planeabas, por qué lo planeabas, y que en ese proceso de aprendizaje que tú le estás dando al jugador, sepas y tengas la claridad de lo que puede llegar a pasar. A veces la gente planea un ejercicio y no sale y se frustra y siente que todo salió mal, pero lo que no ve o lo que no cae en cuenta es en qué proceso de aprendizaje está el grupo o la persona hacia algo que tú le quieres enseñar. Si está en ese proceso de irradiación, en proceso de desarrollo, en proceso de perfeccionamiento, en proceso de evolución hacia algo nuevo de lo que ya sabe para querer generar más conocimiento. Entonces yo creo que cuando tú eres claro y sabes qué momento está la persona a la que le estás enseñando algo, y a partir de eso tienes un resultado esperado óptimo, creo que ahí es claro que eso sea. Profe, te llevan al equipo profesional, bueno,
Ya estás como ahí cerca de asistente. ¿Qué siguió? Bueno, en el 2020 llega el profe Pablo Garabelo. El club había decidido que yo estuviera solo en la pretemporada, me acuerdo, y luego que hubiera solo el grupo sub-20, pero el profe Pablo decide después de la pretemporada que yo esté con ellos, lo siga acompañando como un asistente 2, porque el profe David quedó como asistente 1, entonces ahí sigo ligado de una manera al equipo profesional, de una manera un poco más indirecta, pero igual ligado, y sigo trabajando con ellos. Vino el año de pandemia, lo cual significó que el proceso mío en la sub-20 parara porque no hubo participación, no hubo torneo y a pesar de que nosotros seguimos trabajando con ellos de manera virtual, que trabajábamos en la búsqueda de que ellos siguieran desarrollándose, creciendo, evolucionando, pues se vio muy truncado y me da mucho dolor porque es una generación que no tuvo esa posibilidad competitiva durante ese año. En el 2021 llega el profe Nelson Flores, el profe Pablo termina su ciclo en ese diciembre, el 2021 llega el profe Nelson. De igual manera, sigo como de una manera conectada al equipo profesional, pero como un segundo asistente, porque llega también el profe Fabián Carabalí con el profe Nelson. Y esa vez se abre un cuerpo técnico más grande, porque también se tuvo el profe Sebastián Botero, que era el encargado de la sub-17, entonces era sub-17, sub-20, asistente del equipo profesional y técnico, como en una cadena o eslabón de todo. Desafortunadamente en ese año 2021 no tengo la posibilidad de competir a nivel nacional porque la federación no hizo el torneo del federativo, de la categoría sub-20. Entonces tenemos que buscar el desarrollo en esos chicos en torneos aquí internos. Me acuerdo que hubo un torneo del profe Hugo Galeano, el cual pues pudimos competir, pudimos darle algunos partidos de competencia a esos chicos, y en el 2022 ya me suben de lleno a lo que es el equipo profesional, nuevamente. Ya no dirijo la sub-20 la pasó a dirigir el profe Sebastián Botero, y la sub-17 la pasó a dirigir el profe David Barato. Entonces yo subo al equipo profesional de lleno con el profe Nelson, el profe Carabalí como segundo asistente, y haciendo algunas funciones de analista, de videoanalista. Y ahí estuve durante todo ese año. En algún momento el profe Fabián Carabalí tuvo una incapacidad por un tema de su salud, de cadera, una lesión de cadera que él tenía. Entonces estuve más de la mano con el profe como primer asistente. Y en ese año el profe Nelson les da la oportunidad de dirigir el Barranquilla. Acá se hace nuevamente como esa búsqueda y ese scouting de entrenador al primer equipo, y bueno, tengo la oportunidad de ser el entrenador para el 2023 y ahí arranco mi carrera como director técnico del primer equipo. Profe, ahí hasta hoy. Con muchas victorias, con muchos triunfos, con grandes logros. Ahí hasta hoy, 2023 se da la posibilidad del ascenso, 2024 como hablábamos en un principio de poder lograr el objetivo fundamental de la permanencia, y este año buscando nuevamente rearmar y queriendo ir a más en búsqueda de mejores resultados. ¿Cuál es la diferencia entre fútbol aficionado y fútbol y un equipo profesional? La complejidad del juego es el mismo, pero la complejidad de las situaciones pues obviamente cambia por la capacidad individual, porque te enfrentas siempre ante los mejores, y a medida que vas subiendo tu nivel pues vas encontrando situaciones que te llevan a mayor complejidad, entrenadores con conocimiento, con planes de partido, estrategia, equipos con jugadores que marcan mucho la diferencia, con nivel competitivo a un nivel o niveles de concentración más altos. Obviamente, pues para la gente siempre va a ser el público, que el fútbol profesional es con demasiado público, el fútbol aficionado no, pero pues adicional a eso creo que están los componentes emocionales, físicos a más alto nivel. Creo que eso es lo que uno diferencia, pero en sí el juego es el mismo, desde que tú lo ves el juego es el mismo, y se trata de buscar las mismas ventajas, las mismas fortalezas, y de evitar o esconder las mismas debilidades o de acuerdo a lo que tú
a lo que tú veas. Creo que el fútbol profesional también tiene en su evolución y que ha ayudado mucho es los campos, los escenarios. Eso ayuda a que la capacidad técnica y de ejecución sea más favorable para el jugador. Y adicional a eso, pues el fútbol profesional lo exige porque siendo un espectáculo, siendo del más alto nivel, exige que las condiciones para poder hacerlo sean del mejor nivel. El fútbol profesional tiene también que todos los profesionales de las diferentes áreas suman esfuerzos para que ese grupo de trabajo, ese equipo o ese jugador esté en su mejor versión para poder competir al 100. Que el fútbol profesional se basa y principalmente te determinan por los resultados. Si ganas, continúas, o eres bueno, o tienes ese reconocimiento. Si pierdes, no. En fútbol de divisiones menores de pronto tienes un poco más de espacio y te permite llevar ese desarrollo con un poco más de calma y con un tiempo prolongado para poder permanecer o empezar a ver los resultados. El fútbol profesional tiene que el día a día son muchas personas en pro de que las cosas salgan. En el otro vemos un grupo un poco más reducido, lo cual a veces genera ventajas, fortalezas y debilidades, o ventajas o desventajas, en el sentir que al ser un poco más pequeño permite que algunas cosas sean un poco más fáciles de manejar. Al ser más grande y con muchas áreas que abarcar, a veces también lleva a que hay que tener el conocimiento y hay que enlazar todas las partes para que todo se dé de la manera que es. Y bueno, pues que al final uno está compitiendo contra los mejores, ¿no? Y eso creo que es la mayor dificultad o la mayor diferencia. ¿Cómo identificas esos jugadores que están en proyección? Desde que arrancaste en el sub-15, sub-17, sub-20, ¿cómo los identificas? ¿Qué características debían tener? Bueno, yo tengo unos parámetros muy definidos, pero para resumirte así, creo que el jugador va creciendo y va desarrollando y va teniendo puntos significativos en su evolución. Algo que me permitió a mí mucho poder tener esos parámetros un poco más claros es que conozco a nivel nacional el rendimiento máximo de lo que es un jugador hoy en día. Hoy, estando en fútbol profesional, pues puedo determinar qué parámetros o qué condicionamientos son los que necesita para poder competir al mismo nivel de lo que uno ve o compite. Seguramente cuando uno llegue a fútbol internacional, Copa Libertadores, Copas internacionales, selecciones, seguramente esos parámetros van siguiendo o subiendo su nivel. Pero creo que indudablemente la capacidad técnica es fundamental. O sea, un jugador con capacidad técnica tiene mucho ganado. Tener buen control, buen pase, buena pegada al balón, eso creo que es fundamental. Tener capacidades condicionales, y en el fútbol de hoy te determinan también cosas muy importantes. Poder relacionar las capacidades condicionales con la capacidad técnica, o sea, esa coordinación visopédica que le permite sacar ventaja en el juego en situaciones de mayor dificultad. Esa coordinación motriz creo que es fundamental también para el juego. Hay un aspecto que determina muchas veces ese salto entre fútbol aficionado y fútbol profesional, que es la determinación y carácter competitivo que tenga el jugador para poder emparejar o poder acoplarse lo más rápido posible al diferente nivel. ¿Y qué tienes en cuenta para eso? Porque, bueno, las otras son algo más medibles, pero digamos el carácter, ¿cómo lo mides? ¿Qué tiene que tener? El carácter competitivo se mide a partir de cuando el jugador está dentro del campo, cómo asume, qué niveles de concentración, atención, de decisión tienen diferentes jugadas en diferentes aspectos, cómo se impone a partir de situaciones 1 versus 1, 2 versus 1, en ventaja, en desventaja, cómo saca provecho de sus capacidades y esconde sus debilidades para el nivel en el cual está compitiendo, y a partir de eso pues se acopla fácil a lo que es una idea de juego, los niveles de interpretación hacia el juego a diferentes niveles o con diferentes entrenadores, cómo rápidamente aprende los conceptos para que eso que aprendió lo pueda poder llevar a lo que es la competencia del fin de semana o el partido que se determine. Y bueno, cada vez se van dando parámetros desde ese aspecto.
fundamental el que el jugador siempre tenga esa capacidad evolutiva o de querer evolucionar. Eso creo que en ese paso entre divisiones menores y fútbol profesional es muy importante que el jugador reconozca ese momento, porque hay muchos jugadores que al pisar el equipo profesional o al pisar un nuevo nivel consideran que ya lo han adquirido todo y en ese proceso de desarrollo y evolución se estancan y lo más importante no es llegar sino sostenerse, y a partir de ese sostenimiento, esa evolución significativa en el tiempo, creo que eso determina mucho de lo que es un jugador para mantenerse en su carrera. Y cuando tú ves un jugador que llevó una carrera tan prolongada con grandes logros, mira la evolución y desarrollo que tuvo a lo largo de su carrera. Y bueno, como principal es eso, ¿no? Y tener parámetros muy claros, muy establecidos, muy determinados hacia cada jugador, hacia cada posición de lo que se quiere. Te paras al frente del campo, ¿qué es lo que piensas cuando arranca el partido? ¿A qué le das prioridad en tu atención? ¿Cómo identificas ventajas y desventajas del rival, tanto del rival como de mi equipo? Bueno, cuando empieza el partido uno también entra en su plan partido, entra en tu concentración, atención en todo lo que lleva, y creo que lo más importante para uno como entrenador es pensar que ese prepartido que uno muchas veces hace, lo va a vivenciar, y a partir de vivenciarlo empezar a reconocer esos parámetros de estudio que uno había hecho sobre el rival y saber que lo que uno ha trabajado y que planeó para llevar a cabo y superar al rival se vean o se empiecen a ver reflejados dentro del campo. Obviamente en el campo pasan las cosas, cuando tú ves el juego a ras de piso es muy diferente que cuando lo ves de arriba o lo ves por televisión. Entonces va en la capacidad y sí, pues talento, no lo llames, pero en esa capacidad rápida para tú identificar comportamientos rápidos, ya sean específicos, generales o fundamentales de lo que tú consideras de lo que va a pasar. Y bueno, a partir de eso, en el desarrollo de estar siempre pensando cómo desde afuera tú puedes ayudar a tu equipo, y no solo lo ayudas, sino que lo que tú planeaste se pueda llevar a cabo para conseguir el resultado que quieres. ¿Le prestas más atención a tu equipo o al rival? No, es un todo. Ahí tienes que estar pendiente de todo, a tu equipo, al rival. Si lo que tú estás haciendo bien genera en el rival que lo desacomodes, que lo sometas, que lo confundas, que lo hagas entrar en una situación inestable, o si lo que el rival te está haciendo te está generando situaciones que te generan inestabilidad, te someten, te llevan a situaciones que tú no tenías preparadas. Si lo que tú pensaste antes de plan de partido realmente se está dando como se ve, o si lo que pensaste no se da, qué ajustes tienes que hacer rápidamente para poder equilibrar o replantear. Individualmente también tienes que estar pensando si lo que estás viendo indudablemente va a poder generar ventaja o no sobre el rival. Pues creo que es un todo. Yo no me enfoco, no, solo el mío y el rival no, solo el rival el mío no, solo el plan de partido es de lo colectivo, solo lo individual, y me fijo solo, no, errores, aciertos, virtudes, no virtudes, colectivo, plan partido, son muchas cosas las que uno tiene que, por eso los niveles de atención y concentración de uno como entrenador deben estar al máximo. Son muy altos, sí, profe, con toda razón. Dime una herramienta, una característica que le hayas aprendido a tu papá. Bueno, creo que la mayor característica que le aprendí a él es a entender el juego a partir del juego. Creo que algo que siempre tenía mi papá que tenía en sus equipos era que todo lo que transmitía, lo transmitía a partir del mismo juego. No te hablo de un 11 versus 11, sino desde juegos simples, desde situaciones, de crear, de modificar, de analizar, de mirar el juego de una manera como considero que la miro hoy, porque cuando era niño o joven retroalimentábamos los partidos camino a casa y muchas veces me explicaba el porqué o el para qué se hacían las cosas, y yo le daba mis razones de lo que veía o no veía. Creo que, vuelvo y te digo, leo mucho y hoy en día mucho, seguramente lo que tengo, pues también hay muchos granitos de arena de él hacia mí. ¿Cómo se ve un día y una semana tuya? ¿Cómo me veo en un futuro? ¿Cómo es un día mío? Ajá, ¿cómo es un día? Bueno, yo me levanto 5 a.m. todos los días. Tengo ya ese hábito. Esas primeras 2 horas
hora a 40 son dedicadas a mí, mi crecimiento personal, a lo que me gusta hacer, a lo que considero que me potencia para ser mejor persona, mejor profesional, mejor ser humano. Luego esas 2 horas digamos que son mías, no las comparto con nadie. Luego está el trabajo acá, llego acá sobre las 7, 7:30 por tarde. Está pues, digamos que está lo que es la agenda del día, la retroalimentación, las tareas que tenemos, las trabajamos en grupo de trabajo, ya digamos que lo que hacemos es a partir de los roles específicos, de lo que cada uno tiene, ir desarrollando la agenda del día. Está la retroalimentación, la preparación, la modificación de lo que es el entrenamiento del día de acuerdo a las situaciones que hayan pasado el día anterior o no. Está el entrenamiento, la charla, si hay charla, si no hay charla, el entrenamiento como tal. Luego el entrenamiento, la reunión nuevamente de trabajo, retomando tareas que de pronto no alcanzaron, retroalimentando, evaluando, mirando, haciendo cada una de las cosas que se tienen. Luego viene una hora de almuerzo en la cual, pues, digamos, la hago solo, la hago con mi familia, con las personas que tengo cerca, la hago con compañeros de trabajo, que termine. Y luego de eso me tomo un descanso, me gusta descansar por lo menos media hora, estar o hacer siesta o estar en una actividad totalmente diferente. Y bueno, luego la tarde la dedico a seguir en cosas del equipo, tareas que tenga, ver videos individuales, colectivos, planes partido, construcciones, muchas cosas de las que son para mi trabajo mismo. Me gusta en las tardes también dedicar un espacio de 1 o 2 horas, dependiendo el día, de conocimiento de algunas áreas adicionales mías, conocimiento en fútbol, en inglés, bueno, otras áreas que tengo como personales para mí. Y ya luego está el compartir con mi familia, mi esposa, las cosas normales que cualquier persona también tiene y ya hacer actividades de esparcimiento y de conexión para ya preparar lo que es el día siguiente. Retomando lo que ahorita decías, que los niveles de atención y estrés mental para los entrenadores son muy altos, y que deben tener, y que según lo que tú me dices, tienes tus espacios de como que desconectarte del fútbol. Aparte del karaoke, que me dijeron por ahí que hacías, ¿qué haces más? ¿Por qué lo haces? ¿Y por qué es importante para el entrenador? Para uno como entrenador y como cualquier persona en cualquier área es importante desconectarse de actividades diferentes. Me gusta lo del karaoke, me gusta montar bici, me gustaba hace muchos años a veces tener el tema de videojuegos, me gusta leer de cosas que no sean de fútbol, que sean cosas diferentes al fútbol. Me gusta hablar con amigos, me gusta ver fútbol, me gusta ver alguna película, me gusta ir al cine, me gusta salir a comer con mi esposa, digamos que eso lo hago mucho. Me gusta hacer ejercicio. ¿Qué música te gusta? De todo poquito, soy crossover, obviamente tengo algunos géneros un poco más fuertes como la salsa. Me gusta hoy en día, me ha empezado a gustar mucho la música instrumental, entonces como que me permite tener niveles de concentración y atención, pero me gusta la salsa, me gustan canciones de vallenato, de reggaetón, de merengue, de todo, o sea, no tengo ahí como algo específico. ¿Qué es lo que más admiras de Pep? De Guardiola, pues pucha, su conocimiento del juego, las diferentes variables que ha tenido para ser competitivo y adaptarse a la característica de jugadores que tiene, de ir a diferentes ligas y poder implementar su idea, su forma de ver el juego y poder ser ganador o ser competitivo, porque aunque no gana todos los torneos que disputa, pero siempre es competitivo y llega hasta el final y no negocia su idea y trata de resaltar y adaptarse para cada uno de los contextos donde está. ¿Cómo determinas? Yo sé que para cada componente o cada estructura hay un ser humano detrás. Es decir,
Para la parte condicional está el preparador físico, para la parte de video está el analista, para la parte pronto táctica están el asistente y el técnico. Pero dentro del entrenamiento determinan roles. ¿Cómo haces para determinar esos roles? No, los roles se determinan de acuerdo a la forma que le guste de trabajo. Hay entrenadores que les gusta que el PF tenga la mayor participación del entrenamiento y ellos simplemente entran en algún aspecto táctico. Hay algunos entrenadores que delegan todo en los asistentes y él simplemente hace correcciones. Yo soy entrenador, a mí me gusta estar en el campo, a mí me gusta estar metido, me gusta estar direccionando y siento que uno como entrenador pues no puede ver todo a la vez, entonces necesita de sus asistentes para que ese conocimiento, esa información que uno quiere dar pues llegue de la mejor manera al grupo y al jugador. El preparador físico para mí no es preparador físico, sino debe ser un preparador futbolístico, o sea que debe saber preparar al jugador para el juego que se determina, entonces en este caso debe saber del juego y por qué y para qué lo hacemos también y las capacidades que queremos, cómo las llevamos a evolucionar en eso. El videoanalista no es solo una persona que desde el conocimiento de computadores o herramientas tecnológicas sepa, sino que adicional a eso sepa el juego, conozca el juego, porque pues una cosa es lo que ve uno como entrenador, otra cosa es lo que es él y lo más importante en esto es hacer clic para poder tener esa claridad. Y bueno, yo creo que así como uno planifica el entreno para los jugadores o para las tareas determinadas, debe planificar el entreno para su cuerpo técnico, para que cada uno sepa y entienda qué rol, qué función y que todo el mundo esté activo en ese espacio de entrenamiento. ¿Va a depender de los conceptos de la información que esté para ese día? Sí, pues por supuesto que la información, los conceptos, el día de trabajo, todo, cada uno tiene un rol, cada uno tiene una tarea y a partir de eso lo que buscamos como equipo de trabajo es que todos estemos en función de que el grupo y el jugador se desarrolle y pues el objetivo se cumpla. Ya vamos terminando. ¿Consejo que le darías a un entrenador y un jugador? Bueno, no soy mucho de dar consejos, pero sí creo que la disciplina y la credibilidad en lo que uno hace debe ser permanente. Eso sí lo tengo como carta porque creo que soy mucho de eso, que sin la credibilidad, la constancia, la disciplina de la labor que uno hace, pues no estaría hoy donde estoy. Y que a partir de que haga eso, siempre sienta que puede ir a más y que pueda conseguir los logros que sueña y piensa y anhela en su corazón o en su mente desde niño que estaba y hoy en día que es grande que no los pierda. ¿Libro que te haya marcado? Uy, juepucha, muchos. Desde las áreas diferentes al fútbol, de personales, de crecimiento personal, desde la parte financiera, del fútbol, de todo. Así, no sé, bueno, me encanta Robin Sharma, creo que es uno de mis escritores favoritos. El Club de las 5 de la mañana, el monje de quien vendió su Ferrari, me gustó mucho. Desde la parte financiera, me gustó mucho el de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, me gustó mucho el de Morgan Housel, de la psicología del dinero, me gusta mucho el de Tony Robbins, de los libros que él tiene, principalmente el que dice dinero. Desde qué otra área, desde el fútbol, pues hace mucho leí casi que todos los de Xavier Tamarillo, de periodización táctica y eso, que al final como metodología trabajo a partir de lo que él veía y transmitía en sus libros. Libros de Paco Ceirulo, del rol del preparador físico y el entrenador, las diferentes formas de verlo. Libros últimamente se me olvidó, de los espacios de fase, también me llamó mucho la atención. ¿Qué otros libros? Me gusta leer sobre, novelas, Gabriel García Márquez, de 100 años de soledad, obviamente, El amor en los tiempos del cólera, de él, también me pareció chévere. Soy una persona que lee mucho, o sea, soy una persona que me gusta leer, que me encanta estar viendo mucho y a partir de eso
Me gusta poder asociarlo a lo que son mis áreas de vida, mis áreas de trabajo y eso es principalmente. Bueno, y última pregunta, mi profe. Principio que rige tu vida. Principio que rige mi vida. Pucha. No lo podría definir uno solo, yo creo que la disciplina, la convicción, credibilidad, constancia, fidelidad. Me gusta ser fiel ante los principios y ante las personas, ante lo que creo, siento y pienso. Respeto, creo que no el respeto, la gente normalmente ve el respeto de respetar al otro, pero muchas veces se olvida de respetarse a sí mismo, de respetar su profesión, de respetar su día a día, respetar lo que ha construido, lo que ha hecho, lo que quiere, sus sueños, de respetar sus sueños, sus anhelos también. Yo creo que eso es como porque me cogió ahí a quemarropa. Listo, profe, muchísimas gracias. De verdad te agradezco mucho por el tiempo, por el espacio, por el conocimiento compartido. No solo a mí, porque a mí me enriquece y me ayuda a crecer, sino pues a todos los que van a ver este podcast. Bueno, nada, un saludo, gracias por el espacio. La verdad que la he pasado chévere. Y bueno, espero que algo de lo que puedan ver del podcast les sirva, les alimente, les sume un granito de arena y bueno, de eso se tratan, creo que estos espacios. Listo, profe. Muchas gracias a ustedes. No olviden suscribirse, que nos ayuda, me ayuda muchísimo a mí para traerles mejores invitados, para hacer crecer este podcast y que muchísima más gente lo pueda ver y pueda crecer como persona y como profesional. Dios los bendiga.